En aquellos días no había rey en Israel. Hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose allí. Al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Y se sentaron ellos 2 juntos, y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón: yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse. Pero insistió su suegro, y volvió a pasar allí la noche. Al 5.º día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí, ya el día declina para anochecer. Te ruego que paséis aquí la noche. He aquí que el día se acaba. Duerme aquí para que se alegre tu corazón, y mañana os levantéis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue. Y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor: ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabá o en Ramá. Pasando pues, caminaron, y se le puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín, y se apartaron del camino para entrar allí la noche en Gabá, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gabá, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad, y le dijo: ¿a dónde vas? ¿Y de dónde vienes? Y él respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a casa de Jehová. En ese momento estaba en Silo, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí, y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo, no nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo: paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa, y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado a tu casa para que lo conozcamos. Hasta allí el relato. El resto léalo en su casa.
Dijo alguien: lo que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. La historia no solo se estudia para conocer el pasado, sino para evitar repetir sus errores. Y pocas páginas de la Biblia revelan con tanta crudeza el resultado del pecado como los últimos capítulos del libro de Jueces. Vez pasada hablé de Saúl, ¿se acuerdan? Después hablé de quién, de Jonás, y hoy quiero hablar justamente de este hombre levita. Quiero hablar sobre el título de El alto precio de ser gobernado por su propio corazón y no por Dios. Jueces capítulo 19 al 21 constituye uno de los relatos más oscuros de toda la Escritura. Cuando usted lo lea se va a dar cuenta que si es muy sensible va a quedar temblando. No encontramos aquí ejércitos paganos oprimiendo a Israel, ni jueces que se levantan por Dios para libertar a un pueblo. Encontramos algo mucho peor, un pueblo que ha perdido totalmente el temor de Dios. Vieron que acá hay un hombre que le insiste que vaya para su casa, porque la ley de la hospitalidad en Israel era un mandamiento que el israelita tenía que cumplir con sus hermanos que viajaban por todo el país. Y se había perdido hasta esa costumbre justamente de hospedar. Y él tratando de no quedarse en ninguna ciudad pagana porque seguramente no tenían como norma cumplir la ley de Dios, trató de esforzarse hasta llegar a una ciudad hermana en la fe, una ciudad israelita. Y no había nadie quien lo acogiera, entonces se puso en la plaza a pasar la noche, pero pasa el viejito que tenía un poco de temor de Dios y lo recibe en la casa. Pero la hospitalidad se convierte en violencia. La justicia se convierte en venganza. La adoración en estos pasajes en hipocresía. Y la nación escogida termina destruyéndose a sí misma. El libro concluye con un diagnóstico repetido. Si usted ha leído el libro de Jueces, 4 veces dice exactamente lo mismo, porque el autor de Jueces quiere justamente sentar las bases de por qué escribe ese libro, porque hacía falta algo. Dice: en aquellos días, el capítulo 17, capítulo 18, capítulo 19, capítulo 21, versículo 25, dice: en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso es lo que se repite de punta a punta en este libro, y las consecuencias. Porque déjeme advertirle lo siguiente: cuando usted hace lo que bien le parece, se encuentra en un gran peligro. Cuando usted hace lo que bien le parece, se encuentra en un gran peligro. No se trata simplemente de la ausencia de un rey humano que trata de contar este libro de los Jueces. El verdadero problema era que Dios había dejado de reinar en los corazones de su pueblo. Por eso pasaba todo lo que pasaba. Cuando el hombre ocupa el trono que le pertenece a Dios, la conciencia se endurece, la verdad se relativiza y el pecado termina gobernando la vida. Como escribió el gran hombre sabio en Proverbios, que dice: hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y eso justamente es lo que pasa cuando uno trata de gobernarse así solo. Cuando uno se declara independiente y destrona a Dios del corazón, el pecado siempre termina desmembrando su vida, también desintegrando la familia y, por último, la consecuencia, la vida y la sociedad. No es que
pasa con una sola persona. Siempre termina afectando todo. Cuando esto pasa, tenemos que estar muy alerta. ¿Qué sucede cuando el ser humano reemplaza el gobierno de Dios por el gobierno de su propia voluntad? En estos pasajes que usted va a leer en casa, los 3 capítulos, descubrimos 3 consecuencias inevitables. El primero, el alto precio de hacer lo que queremos. Cuando uno quiere autonomía para hacer lo que quiere. Jueces capítulo 19, versículo 1 dice, en aquellos días cuando no había rey en Israel, en aquellos días cuando no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, dice el capítulo 21, versículo 25. Porque no había rey, cada uno hacía lo que bien le parecía. Es el objetivo que trata de inculcar el escritor. Pero el pasaje enseña que hay un momento donde la autopreservación, el salvarse a sí mismo, importa más que hacer lo correcto. Porque el capítulo 19 gira alrededor de un levita, un hombre que debía preservar la ley del pueblo de Dios. Tenía que representar a Dios ante ese pueblo. Sin embargo, llega el momento en que él tiene que elegir. Atento, tiene que elegir entre sacrificarse él o sacrificar a otro. Entrega a su concubina a él para salvar su vida. No sé si está mal o bien decir para salvar su pellejo, ¿no? Él la fue a buscar. Dice el texto que ella le fue infiel, pero él quiso hacer las cosas bien. Dice, no es momento de separarnos, acá algo pasó, voy a arreglar la situación. Volvió a la casa de su suegro, ella se había ido por 4 meses. El suegro lo recibió contento, ella lo recibe en casa, trata de arreglar la situación. Aparentemente, no sé si la amaba o no, pero cuando él tuvo que tomar una decisión y demostrar cuánto la amaba o cuán dispuesto estaba a dar su vida por ella, ahí demostró realmente el carácter de esta persona. Y es un representante de Dios. Es un hombre que la gente, cuando quería ir a Dios, tenía que ir a Él, y Él abogar por ellos ante el Señor. Así que es una escena insoportable lo que viene a continuación. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que rodearon la casa hombres perversos. ¿A qué le hace acordar esta historia? Dice que rodearon la casa hombres perversos y golpearon con fuerza, con violencia la puerta y le decían, saca al hombre que entró a tu casa porque queremos conocerlo. Esa palabra conocerle no tiene nada que ver con conocerlo a ver quién es. Queremos saber su nombre, su apellido, no. Conocer en la Biblia tiene que ver con relación sexual. Vio que la Biblia dice, y conoció a Adán, a Eva, su esposa, y dio a luz. Bueno, acá se utiliza justamente ese término. Lo que querían hacer estos hombres perversos era violar a este hombre levita. ¿Por qué? Porque eran degenerados. Eran hombres perversos. Tenían un problema estos hombres que estaban atrapados por la laxivia, por la inmundicia, y querían violar a este hombre. Y la cosa se puso muy tensa, al punto que el hombre, para salvarse a sí mismo, ¿sabe qué hace? Saca a su mujer y cierra la puerta. Y estos hombres degenerados, permítame usar esa expresión, la violaron toda la noche. Al punto que cuando ya va amaneciendo,
ella con el último esfuerzo queda con las manos en el umbral de la puerta y muere. Y esto lo cuenta la Biblia, ¿no? ¿Por qué lo cuenta la Biblia? Porque esto sucede, porque esto pasa, porque esto pasó en Sodoma y Gomorra. Dios mandó fuego del cielo para destruir esa ciudad. Porque el pecado, dice, había subido a la presencia de Dios. Es decir, ¿por qué? Porque Dios no tolera este tipo de pecados, los fulminó del cielo. Era tanta la perversión, tanto se había pervertido esas ciudades, que Dios dijo, le voy a poner un punto final. Y yo no sé si usted se acuerda, los que son lectores de la palabra del Señor, que Dios dijo, cuando entren a Canaán, maten a todos, destruyan todas esas naciones que están allí, porque de esa forma le llegaba el juicio de Dios a esa tierra que habían tenido por años y estaban contaminándola. Lo que pasó aquí con Gabaa, con esta ciudad, por no haber destruido a tiempo los ciudadanos de esa tierra, las fueron contaminando y fueron adquiriendo sus costumbres que no tienen nada que ver con el temor de Dios. Es decir, que se hicieron como los ciudadanos de Canaán, pervertidos sexuales, que Dios aborrecía y por algo dijo, no dejen nada vivo, tienen que exterminar todo. Y como Israel perdonó a algunas naciones, ese poquito de levadura termina leudando toda la masa, se contaminó. Es decir que ellos toleraron un poquito de pecado y terminaron siendo peor que ellos, porque encima estos eran pueblo de Dios, adquirieron sus costumbres. Y en el momento donde este hombre tenía que hacer, ¿qué haría usted si quieren violarle a su esposa? No es el momento de orar, no es el momento de clamar, es el momento de hacer lo que usted prometió: cuidarla, protegerla. Por lo menos muera en el intento, pero dé su vida por quien ama. Es una escena insoportable lo que viene a continuación, que uno tiene que leer. El hombre llamado a cuidar termina utilizando a quien decía que amaba, porque en realidad veo que no la amaba. El hombre llamado a amar termina abandonando. El hombre llamado a proteger termina entregando de pies y mano a su mujer para que la violen. El pecado siempre produce esa terrible transformación, pervierte las personas y las convierte en un objeto nomás. Cuando Dios deja de gobernar el corazón, dejamos de preguntar qué es lo correcto y comenzamos a preguntar qué es lo que a mí me conviene. Este hombre pensó, ¿qué es lo que me conviene a mí? Y eso fue exactamente lo que ocurrió en el Edén. Eva hizo lo que bien le pareció. Caín hizo lo que bien le pareció. Sansón hizo lo que bien le pareció. Y ahora todo Israel hace lo que bien le parece. Por eso está escrito este libro. La independencia de Dios siempre promete libertad, pero termina produciendo esclavitud. Estos hombres eran esclavos del pecado, estaban pervertidos, estaban condenados a vivir en la laxivia, a darle lugar a su desenfreno, a su inmundicia. No encontraban satisfacción, entonces tenían que vivir haciendo todas estas cosas. Jesús dijo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Imagina aquella escena, hermano, la puerta cerrándose lentamente mientras el levita le empuja a la mujer hacia la multitud violenta. Él permanece protegido adentro de la casa, ella afuera está sola. Es una imagen estremecedora, pero así es el egoísmo humano. Cada vez que protegemos nuestro orgullo, sacrificamos a otros, repetimos el pecado del levita. ¿Cuántas veces hacemos exactamente lo mismo, mi hermano? Entregamos a nuestro cónyuge a la indiferencia.
Entregamos a nuestros hijos al abandono. Entregamos nuestra integridad para conservar una posición. Entregamos la verdad para evitar conflictos. El gobierno del ego es despiadado, siempre exige sacrificios de víctimas. Y permítame decirlo así, cada vez que el yo se sienta en el trono del corazón, alguien inocente termina cargando con el peso de su reinado. Pero el pecado nunca permanece encerrado en una casa. Cuando el corazón se corrompe, tarde o temprano toda la sociedad comienza a desmoronarse. Por eso, la segunda verdad que encontramos en este pasaje entero, dice Jueces capítulo 20, verso 18, luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo, ¿quién subirá de nosotros primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá será el primero. ¿Qué encontramos? La ceguera del celo religioso. Claro, cuando el levita toma a su esposa, la levanta y la carga en la mula que tenía, se la lleva a casa. Cuando llega a casa y ve que está muerta, fíjese el amor de este hombre levita, ¿no? Agarra un cuchillo y la corta en 12 pedazos. Y envía una parte para cada tribu. Quiso llamar la atención. Y llamó la atención. Porque dice la palabra que todo Israel se reunió en Mizpa, donde estaba la casa de Dios, allí en Silo. Se reunió para preguntar qué pasó, qué fue lo que sucedió. Entonces este hombre cuenta su testimonio, y claro, cuando usted nota el testimonio, lo inclina hacia su favor, contando lo que pasó, y entonces ellos dijeron, bueno, acá tenemos que resolver las cosas según la ley de Dios, hay que hacer justicia. No podemos permitir que esta perversidad se esté dando dentro del pueblo de Dios. Así que trataron de hacer algo. Israel reacciona indignado. Y cuando buscamos a Dios, todo está bueno, está lindo, ¿no? Cuando buscamos a Dios en nuestra necesidad. Pero estos hombres buscan a Dios para que apruebe sus decisiones. Lo repito, ellos buscan a Dios no buscando dirección divina. Ellos buscan a Dios porque necesitan que Dios apruebe lo que ellos están decidiendo. Y se reúnen un ejército, ¿sabe qué? De 400 hombres armados. Era un verdadero ejército que quería hacer algo. Cuando se reúne tanta gente, pareciera que hay como un despertar espiritual, como que algo pasó. Bueno, van a reaccionar. Van a tomar las cosas de Dios en serio, van a buscar dirección divina, pero no pasa nada de eso, de lo que nosotros estamos acostumbrados a leer en otros relatos. Ellos consultan al Señor, pero sin haberse arrepentido de lo que pasó. Porque cuando algo pasaba en una tribu, afectaba a todas. Cuando algo pasa en la iglesia, nos afecta a todos, porque todos somos un cuerpo en Cristo Jesús. Amén. Es decir, que ellos se presentaron delante de Dios y jamás se arrepintieron y pidieron perdón por lo que pasó como pueblo de Dios delante de su presencia. No preguntan, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Lo que ellos se presentan delante de Dios y le dicen, Señor, ¿quién tiene que subir primero a pelear contra los de Benjamín? La decisión ya estaba tomada. Solo querían que Dios respaldara esa decisión que tomaron. Y es muy peligroso orar cuando ya nosotros hemos decidido desobedecer. Hay personas que oran, es más, piden oración a medio mundo porque ellos no oraron,
pero ya la decisión la tienen tomada en su corazón, ya saben lo que van a hacer. Y piden oración como buscando así un respaldo extra por ahí. Es muy peligroso cuando uno hace eso. Muchas veces no buscamos dirección, lo que buscamos es aprobación. Por eso Israel, cuando se presenta a pelear contra los de Benjamín, que ahí cuando usted lea se va a dar cuenta quién eran los de Benjamín y la puntería que tenían con la gomera, con la onda, fueron a pelear y salieron derrotados los de Israel frente a Benjamín, porque fueron a preguntarle también a los de Benjamín, a ver qué van a hacer ustedes. ¿Nos van a entregar a la gente que hicieron todas estas maldades, todas estas atrocidades? ¿Qué hizo Benjamín? Se unió como un solo cuerpo esa tribu y dijeron, no, nosotros vamos a defendernos como tribu. Así que empezó una guerra entre hermanos. Y no hay peor cosa que pelearse entre hermanos. Porque acá no eran los filisteos, no eran los amorreos, no, era Israel contra Israel. Qué peligroso, ¿no? No buscamos la voluntad de Dios, buscamos que Dios bendiga nuestra voluntad. Por eso Israel fue derrotado 2 veces, no una sola vez. Fueron a pelear nuevamente, consultaron, vamos a pelear, y como que Dios mismo lo aprobaba. Vayan, no hay problema, vayan a pelear. ¿Quieren pelear? Van a pelear. 2 veces salieron huyendo los de Israel frente a los de Benjamín. ¿Por qué? Porque Dios a veces te deja hacer lo que vos querés hacer. ¿Sabe para qué? Para que vos aprendas la lección por tu propio cuerpo. Dios les enseñó que una causa aparentemente justa no convierte automáticamente en santo a aquel que defiende esa causa. Como dijo Isaías, todos nosotros, Isaías 64:6, todos nosotros somos suciedad y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. No somos quien nosotros para tomar una causa y que porque la tomamos nosotros vamos a ser más santos que los demás. La indignación sin humildad produce siempre fanatismo. El celo sin santidad termina destruyendo aquello que pretende uno defender. Imagine estos 400.000 soldados llorando porque fueron a llorar delante del arca de Dios, delante de ese cofre sagrado. Y no lloraban, hermanos, por el pecado. ¿Saben por qué lloraban? Porque habían perdido la batalla. ¿Y qué dice uno cuando pierde la batalla? ¡Oh, Dios! ¿Por qué nos abandonaste? ¿No le pasa a usted eso? Que cuando mete las de andar, va y se arrodilla. ¡Señor, ¿por qué me abandonaste? Y llora delante de Dios. Pero no está arrepentido. Le está haciendo como un reclamo a Dios. ¿Cómo no tuviste la voluntad de bendecir mi voluntad? ¿Por qué no me apoyaste, Señor? Y estamos ahí lamentando. Y yo me imagino a Dios a veces mirándonos, ¿no? Y después le damos gracias a Dios con el tiempo. Gracias porque no respondiste a mi oración. Porque a veces es una misericordia que Dios tiene de no responder ni respaldar nuestros caprichos. Hay una gran diferencia. Muchos lloran por las consecuencias del pecado, pero muy pocos lloran por haber pecado contra Dios. ¿Sí? Una cosa es llorar porque uno pecó contra Dios, otra cosa muy diferente es llorar por las consecuencias del pecado. Por lo tanto, antes de cada decisión importante, deberemos preguntarnos, ¿estoy dispuesto a cambiar de rumbo si Dios me dice que no? ¿Está dispuesto a cambiar de rumbo si Dios le dice que no? ¿O solamente oramos para sentirnos tranquilos y después hacer nuestra propia voluntad? Mi hermano, no toda oración nace de la rendición. Muchas nacen del deseo de que Dios firme nuestros propios planes,
como que Él está de acuerdo en lo que nosotros estamos haciendo. Después de la guerra llega la reconstrucción, pero cuando el hombre intenta reparar el pecado sin arrepentimiento, termina produciendo, escuche, nuevos pecados. La tercera verdad y la última es el fracaso de las soluciones humanas. Jueces 21:15. Jueces 21:15 dice la palabra: y el pueblo tuvo compasión de Benjamín, porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. El ser humano intenta reparar el pecado, siempre pasa esto, con más pecado. Lo voy a repetir. El ser humano intenta reparar el pecado con más pecado. Inclusive si esto tiene que ser ley, va a ser ley. Pero esto desagrada a Dios, no importa, va a ser ley, tiene que salir como ley. Pero si sabemos que eso está mal, no resiste ni el sentido común, pero esto va a reparar. No, bueno, no importa, va a ser ley, tiene que salir como ley. Mi hermano, esto es lo que estamos viviendo hoy, esto es siglo XXI. No importa si está mal o está bien. Lo tiene que pasar por Cámara de Diputados, por Cámara de Senadores y aprobado es ley, listo, se acabó. Y usted lo va a leer ahí en el capítulo 21. Llegue a casa y léalo. Se va a sorprender lo que la Biblia cuenta, lo que dice. El capítulo 21 es profundamente irónico. Después de casi exterminar a Benjamín, porque la batalla arreció e insistieron, 2 veces perdieron los de Israel, pero en la tercera, cuando consultaron nuevamente a Dios, dijo, bueno, ahora sí van a vencer. E hicieron una estrategia de guerra. Antes iban a derrotarlo como diciendo, estos de Benjamín son pan comido para nosotros. 11 tribus contra una, pero lo comemos, lo pisamos como langosta, habrán dicho. Salieron disparando. Pero en la tercera vez pensaron en la estrategia y la cosa les salió bien, porque tuvieron justamente esa dirección. Después de casi exterminar a Benjamín, Israel descubre que ha ido demasiado lejos. Ahora necesitaban esposas para los sobrevivientes. ¿Por qué? Porque ¿cómo solucionan el problema? Hubo una masacre total. Mataron a casi toda la tribu. Solamente escaparon 600 hombres, allá lejos a una montaña. Pero ¿cómo solucionan el problema en el capítulo 21? Con nuevas masacres, con nuevos secuestros, con nuevas injusticias. Esa es la fórmula que utilizan los israelitas para solucionar el problema. Se lo repito, porque esto es una cosa irónica. ¿Cómo solucionan el problema? Con nuevas masacres, con nuevos secuestros, con nuevas injusticias. ¿Por qué? Porque pasaron lista, hicieron una lista y dijeron, todas las ciudades tienen que ir a pelear contra Benjamín. Y claro, una dijo, no vamos a ir si son muchos. Y dijeron, después de la guerra, pasaron lista y dijeron, no fueron los de Jabes de Galaad. Y fueron a consultar y sí, no fueron. Así que enviaron un ejército y los mataron a todos. Tratando de solucionar el problema. ¿Y qué dijeron? Pero escuchen, preserve a las jóvenes que son doncellas. Rescaten de ese pueblo, ya que masacramos a todo. Rescaten por lo menos las chicas jóvenes, las que todavía no se casaron nunca, y encontraron 400 doncellas que todavía nunca se habían casado. Así que le trajeron para acá. Con esto vamos a dar solución a que no se extermine una tribu. Porque claro, iban a quedar sin una tribu, la tribu de Benjamín. Así que los llamaron a los muchachos, los 600, y dijeron, aquí tienen esposas para que ustedes puedan reproducirse y nuevamente puedan ser una tribu más, hermana entre nosotros.
Y tomaron cada uno a su esposa, pero faltan 200. Somos 600, nos trajeron 400, faltan 200. Parece un chiste, ¿no? Pero eso es lo que dice la palabra. Secuestraron a 400, la llevan a Silo, ahí al lugar del tabernáculo. Intentan sanar la herida abriendo otra mayor, porque imagínense la masacre que hicieron en Jabes de Galaad. Por no ir a la guerra los mataron a todos. Quizás ni estaban de acuerdo con lo que estaban haciendo. Así actúa siempre el pecado, mi hermano. Nunca resuelve. Siempre multiplica la maldad. ¿Por qué no resuelve? Porque en realidad no pudieron resolver el problema. Pero siempre el pecado es así. En los de ellos, en los míos, en los suyos, en el de usted, en de todos. El pecado nunca soluciona los problemas. El pecado multiplica los problemas. ¿Me va siguiendo? David, el rey David, trató de ocultar su adulterio con una mentira. No pudo. Entonces utilizó la manipulación. Trató de emborrachar al esposo de la mujer con el cual él se acostó y había quedado encinta. Y finalmente llegó el asesinato. Es decir, siempre el pecado va multiplicando las cosas. Nunca soluciona el problema. Porque el pecado jamás permanece aislado. Santiago lo resume así perfectamente. El pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 1:15. El pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La muerte de la mujer del levita trajo consecuencias. De Israel cayeron 22.000 en la primera batalla. La segunda batalla, 18.000 murieron. Los de Benjamín, en la batalla murieron 25.100 hombres. El pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La Biblia nunca miente, ¿eh? En total, las muertes contabilizadas suman 65.101, porque quiero contar la mujer que murió. 65.101 muertos. Mas no está contabilizada la ciudad de Benjamín, que la masacraron totalmente, y tampoco están contadas las de Jabes y Galaad, que la exterminaron completamente, pero que solamente recogieron 400 doncellas. Pero eso no figura en la contabilidad de las muertes. El pecado, luego que es consumido, da a luz la muerte. Eso sucede hoy también. Eso sucede hoy. No es que murió uno más, no es un número más. Esto pasa y se multiplica en nuestra sociedad. Imagina a aquellos jóvenes saliendo a danzar, porque ¿qué pasó? Dijeron, nos faltan 200 chicas, ¿qué hacemos ahora? Y gran idea se le ocurre a uno de los ancianos ahí. Vos sabés que hay una fiesta nuestra, donde nosotros celebramos un culto a Dios, donde las chicas doncellas, ellas salen a danzar en esa fiesta. Lo que pueden hacer ustedes es esconderse allí en los matorrales y secuestrar a las chicas. A las que ustedes vean mejor, las secuestran y las llevan a Benjamín, a su ciudad. Y cuando los padres vengan a reclamar, porque hay que hacer justicia, porque se llevaron a mi hija, doncella, una chica que a lo mejor estaba preparada para otra cosa, o estaba reservada para otra cosa, una chica virgen, nosotros le diremos que no, es ley. No podemos tocarlo, porque ya nosotros dimos la palabra
que teníamos que proveerle de mujer a ellos y no podemos tocarlo. Es decir, que hicieron ley el secuestro. ¿Se imagina a las chicas saliendo a danzar delante del Señor, que era como un culto nuestro de celebración, haciendo una ronda y de repente una no está, la otra desaparece, termina todo en secuestro, y lo que debería ser adoración terminó convirtiéndose en tragedia? Eso ocurre cuando el hombre intenta construir soluciones sin Dios. Quizás hoy uno esté intentando arreglar las cosas a nuestra manera también. Guarda con querer arreglar un matrimonio sin arrepentimiento. Reconstruir una familia sin perdón. Recuperar paz sin querer obedecer. Pero ninguna estrategia humana puede reemplazar un corazón rendido a Dios. Solo el arrepentimiento produce verdadera restauración. No hay otra fórmula. La capacidad humana puede reconstruir lo que el pecado destruyó por fuera, pero solamente la gracia de Dios puede restaurar lo que el pecado corrompió por dentro. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Usted cree que le va bien a la persona que hace lo que bien le parece? Detrás del silencio de jueces, porque dígame, acá no hay búsqueda de Dios, no hay un dictamen de Dios, hay un silencio acá. Si usted lee de punta a punta Jueces, se dará cuenta que Dios muchas veces actúa porque el pueblo clama, pero acá el libro termina así, en silencio. Detrás de ese silencio en Jueces ya se escucha la voz del verdadero rey, porque el libro de Jueces termina sin esperanza. No aparece ningún héroe, no hay victoria, no hay restauración. Acá hay todo un silencio. Ese silencio prepara el escenario para una pregunta: ¿quién podrá gobernar a un pueblo cuyo mayor enemigo es su propio corazón? La respuesta, ¿sabe qué? Va a llegar siglos después. No es un juez que Dios va a levantar en medio de las tribus. Imposible un rey imperfecto. Solamente Jesucristo puede hacerlo. Amén. El levita sacrificó a su mujer para salvarse. Cristo hizo exactamente todo lo contrario. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Efesios 5:25. Cristo amó a la iglesia, pero no solamente de palabras. Se entregó a sí mismo por ella. El levita abandonó, pero Jesús permaneció y permanece hasta ahora. El levita protegió su propia vida, Jesús entregó la suya. El levita produjo muerte, Cristo produjo redención. Él es el verdadero rey que necesita Israel, y es el rey que nosotros también necesitamos. Amén. Porque el mayor problema de nuestra vida no es político. El mayor problema nuestro no es económico, no es social, es espiritual. El gran conflicto no está en el mundo, el gran conflicto está acá dentro, en nuestros corazones. Quizás durante años has vivido haciendo lo que bien te parece. Pero tiene que llegar a un punto final. Hoy, esta noche, puede ser que usted diga: bueno, me cansé de las consecuencias de hacer lo que a mí bien me parece. Tiene que cansarse, tiene que decirle: basta, ya está. Se acabó. Has gobernado tu propio matrimonio, has gobernado tus propias decisiones, has gobernado tus propias prioridades, pero el resultado ha sido siempre el mismo, el de Jueces. ¿Qué? División, dolor, vacío, muerte. Hoy Cristo sigue invitando: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y también declara: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Eso lo puede hacer Jesucristo.
Así que hoy puedes bajar del trono de tu vida, hoy puedes rendir tu voluntad al verdadero Rey, porque mientras el yo gobierne siempre habrá caos, pero cuando Cristo reina es el momento cuando comienza tu verdadera restauración. Donde gobierna el yo, mi hermano, el pecado siempre va a dejar ruinas, pero donde reina Cristo, su gracia siempre va a comenzar una nueva historia.